El trabajo en altura, sin duda una de las actividades con más riesgo en el mundo de la construcción. En Argentina hay una nueva normativa que viene a cambiar las reglas del juego sobre cómo se gestiona la seguridad. Hoy vamos a desgranar, punto por punto, las claves de la Resolución 61/2023 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Mirad, para que entendamos por qué era tan necesaria esta resolución, basta con leer sus propios fundamentos. Esta frase, sacada tal cual del texto oficial, nos pone los pies en la tierra. Estamos hablando de un riesgo que, literalmente, cuesta vidas. La norma no sale de la nada, sino de una necesidad urgente de proteger a la gente. Bueno, pues esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver el porqué de esta normativa. Luego analizaremos la resolución en sí y nos meteremos de lleno en sus 3 anexos, que son el corazón de todo esto: las medidas de seguridad, el glosario y las famosas listas de verificación. Y para terminar, un resumen de cómo cambian las responsabilidades para todos en la obra. Como ya adelantaba la cita del principio, la cantidad de accidentes en la construcción, sobre todo por caídas de altura, era demasiado alta. Se hizo evidente que la normativa que había, aunque era buena, necesitaba un empujón. Hacía falta algo más específico, más detallado y, sobre todo, mucho más exigente para este riesgo en concreto. Y aquí es donde entra en escena la Resolución 61/2023. Ojo, que es importante. No viene a sustituir al Decreto 911/96, que es, por así decirlo, la Biblia de la seguridad en la construcción. No, lo que hace es complementarlo. Su objetivo es muy claro: fijar unas condiciones de seguridad obligatorias y unos procedimientos de trabajo que son bastante más estrictos para cualquier cosa que se haga en altura. La resolución se apoya, digamos, en 3 pilares, 3 patas fundamentales que vamos a ver ahora con lupa. El anexo 1 es el motor, donde están las reglas del juego. El anexo 2 es como el diccionario, para que todo el mundo hable el mismo idioma. Y el anexo 3 es la herramienta de campo, la del día a día. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el anexo I. Aquí es donde la cosa se pone seria. Es donde se definen las acciones preventivas, toda la documentación obligatoria y las nuevas reglas que los empleadores tienen que seguir sí o sí. Es la parte más densa, la verdad, pero también la más crucial. La primera cifra clave que tenemos que grabarnos a fuego: 2 metros. A partir de esta altura se acabaron las excusas. Es obligatorio, repito, obligatorio, instalar barandillas de seguridad. Y no vale cualquiera, tienen que ser con unas especificaciones muy claras: 1 metro de alto, un travesaño a media altura y un zócalo para que no caigan herramientas ni materiales. Pero si el listón de los 2 metros ya es importante, atentos a lo que pasa cuando llegamos a los 6 metros, porque aquí las exigencias se disparan. Ya no es suficiente con las protecciones físicas. A partir de 6 metros entramos en un nuevo nivel de planificación, de autorización diaria. La cosa se pone muy, muy seria. A ver, ¿cómo se materializa todo esto? Pues para cualquier trabajo por encima de los 6 metros se exige un proceso documental súper riguroso. Primero, un procedimiento de trabajo seguro. Segundo, un permiso de trabajo seguro, el famoso PTS, que hay que rellenar y firmar cada día. Tercero, un plan de rescate en altura, bien detallado. Y cuarto, un análisis de trabajo seguro para esa tarea concreta. Y claro, el punto clave es que todo este papeleo no es para guardarlo en un cajón y olvidarse. Para nada. La norma exige que cada uno de estos documentos, junto con cálculos de andamios, registros de formación, todo tiene que estar dentro del legajo técnico de la obra, a mano, por si viene una inspección. La trazabilidad ahora es total. Otro tema muy práctico: el tiempo. La resolución se mete hasta con el viento, y hace bien. Se establecen límites muy concretos. Si hay rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, solo se puede seguir trabajando si lo autoriza expresamente el responsable de higiene y seguridad. Y si el viento pasa de 40, se para todo. Se suspenden los trabajos en altura. Sin discusión. La formación también recibe un buen apretón. Y esto es un cambio muy importante. A partir de ahora es obligatoria una capacitación anual y específica sobre los riesgos de trabajar en altura. Pero no es solo sentarse a escuchar. Se exige hacer como mínimo un simulacro de rescate cada 6 meses. Y todo, por supuesto, tiene que quedar documentado, con informes e incluso material audiovisual. Bien, pasamos al anexo 2. Puede que suene a la parte más aburrida, pero de verdad que es fundamental. ¿Por qué? Porque su objetivo es que cuando alguien diga punto de anclaje, línea de vida o factor de caída, todo el mundo en la obra, desde el ingeniero hasta el operario, entienda exactamente lo mismo, porque no hablar el mismo idioma en seguridad es un riesgo en sí mismo. Mirad, este es el ejemplo perfecto de por qué el glosario es tan importante. El factor de caída suena muy técnico, pero la norma no solo lo define, sino que impone una regla durísima. El factor permitido es 0. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues que el punto de anclaje tiene que estar siempre por encima de la persona, siempre. Porque un factor de caída alto, aunque el arnés te frene, el impacto sobre el cuerpo puede ser brutal.
Un factor cero, en cambio, minimiza ese golpe y convierte una posible caída en casi un simple resbalón controlado. Es la diferencia entre un susto muy gordo y salir ileso. Y llegamos al anexo 3, que es la parte más tangible, la más de andar por casa de la resolución. Aquí es donde toda la teoría se convierte en una herramienta del día a día, las famosas planillas de verificación. Con esto, la prevención deja de ser algo abstracto y se convierte en una rutina diaria, metódica y sobre todo documentada. La pregunta es evidente, claro. ¿Qué es lo que hay que revisar cada día? Pues la respuesta ahora es mucho más sistemática. La idea es muy sencilla, pasar de esa revisión a ojo un poco informal a un control metódico, con una lista en la mano y una firma que garantice que los equipos están en perfecto estado antes de cada uso. La norma es muy clara y lista exactamente qué equipos tienen que pasar este chequeo diario obligatorio usando esas plantillas. Y ahí entra casi todo, desde las silletas, todo tipo de andamios, fijos, móviles, colgantes, las plataformas elevadoras y, por supuesto, lo más personal, los sistemas de detención de caídas, arneses, cabos de vida, conectores, todo. Bueno, después de todo este repaso, la pregunta del millón es: ¿y todo esto cómo se traduce en el día a día de la obra? Porque al final lo que hace la norma es redefinir y dejar mucho más claras las responsabilidades de cada uno. Se crea una cadena de seguridad mucho más fuerte en la que todos tienen su parte. Resumiendo mucho, el empleador es el que tiene que garantizar que todo esté disponible, la documentación, la formación, los equipos. El responsable de higiene y seguridad es el director de orquesta, el que planifica, supervisa y da el visto bueno. Y aquí viene un punto que es un cambio de mentalidad brutal. Se empodera al trabajador. No solo tiene que usar el equipo y formarse, sino que ahora tiene la autoridad, reconocida por ley, para parar un trabajo si ve que hay un riesgo. Esto es importantísimo. En fin, la Resolución 61-2023 no es una simple actualización, es un verdadero cambio de paradigma en cómo se gestiona la seguridad en altura. Eleva muchísimo el estándar, exige más planificación, mucho más papeleo, sí, pero sobre todo exige más compromiso por parte de todos. Así que la pregunta que queda flotando en el aire no es si la norma es exigente o no, que lo es, sino si las obras en general están preparadas para estar a la altura de este nuevo desafío.